Nuevas Voces de Guatemala, por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. El proyecto tiene como objetivo primordial dar difusión a la labor artística de los nuevos escritores guatemaltecos, para que el público los conozca y tenga la posibilidad de acercarse a biblioteca a leer sus obras. El proyecto plantea una entrevista al mes donde se da a conocer la trayectoria, procesos creativos y la obra del nuevo escritor o escritora. José Pablo Bejarano Paredes, originario de la Antigua Guatemala, es profesor y técnico en administración educativa, además de escritor prolífico en poesía, cuento, ensayo, fábulas y microrrelatos. Con más de 50 premios nacionales e internacionales, su obra ha sido publicada en revistas como Gaceta y Cametza. Entre sus libros destacan La Resurrección del Verso, 2018, Sonetario, 2023 y Esquizofrenia, 2024. Ha recibido reconocimientos como Vecino Distinguido y Maestro de la Literatura, fundador de la Casa de la Cultura de Ciudad Vieja y cofundador del grupo Ateneo de América. Su legado combina creatividad y liderazgo cultural. Les damos la bienvenida a este nuevo segmento de Nuevas Voces de Guatemala. Hoy nos acompaña Pablo Bejarano. Pablo, bienvenido. Para nosotros es un honor tenerte acá. Muchas gracias, Cristina. Para mí es un honor estar en este programa de Nuevas Voces Guatemala. Para comenzar, nos gustaría conocer cómo inicia tu proceso en la literatura, qué edad inicias a escribir, cuáles son esos autores que han marcado una influencia en tu obra. Muy bien. Bueno, mi padre, Aristes Bejarano, se dedica a escribir y nosotros desde muy pequeños con mi hermano, cuando llegaba la noche y regresábamos de estudiar, lo encontrábamos a él escribiendo en su estudio y pues él mantenía bastantes libros en la casa. Ahí es como nace un poco mi inclinación, primeramente como ese instinto que tienen todos los niños de querer seguir los pasos de su padre, pero me nace un poco tardía, me nace ya, digamos, la inspiración de él, sí, desde niños, pero ya el deseo por escribir me empieza a surgir a partir de los 16, 17 años, es cuando yo empiezo a escribir. Luego, pues, hablaba del proceso creativo, si no estoy mal. ¿Cuáles son los autores que han marcado una influencia en tu obra? Bueno, yo siempre he considerado que hablar de influencias de los autores en la obra de uno es un poco peligroso o pretencioso en el sentido de que si uno dice uno u otro autor, está tratando de decir mi obra se parece a la de ese autor, ¿verdad? Puede ser un poco pretencioso por parte de uno, pero creo que más que influencias, creo que sí podría hablar de autores de quienes yo he tratado de tomar ciertos elementos para utilizar. Y uno de ellos es Mario Vargas Llosa en el sentido de la técnica literaria, más allá de temas, de manejo del lenguaje, como puede pensar uno, es en la técnica literaria. Yo en Mario Vargas Llosa descubrí un autor que sabe mucho de teoría literaria, mucho de técnicas literarias, y pues yo no practico novela, ¿verdad? Yo practico solo cuento, y lo que he tratado es de tomar algunas técnicas que él utiliza, como la analepsis, la prolepsis, los vasos comunicantes, las mudas espaciales que él utiliza en sus novelas, principalmente las más reconocidas como La Ciudad de los Perros o Conversaciones en la Catedral, y tratar de adaptarlas a los cuentos. Creo que al final una influencia, si se le puede llamar así, consciente más fuerte que yo tengo sería la de Mario Vargas Llosa en el tema de la estructura narrativa. Muchas gracias, Pablo. Y tomando en cuenta de que nos comentas de que realmente te destacas más en cuento, has ganado 30 veces los Juegos Florales y los has ganado consecutivamente, ya sea en primero, segundo o tercer lugar, en las ramas de cuento, microrrelato, poesía. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, no es que sea directamente que me considere más cuentista, sino que también hay temporadas, creo yo, no sé si a otros autores les pasa, que hay temporadas en que un género nos llama más que otros. Y he tenido temporadas en que escribo mucha poesía, temporadas en que escribo mucho cuento, y justamente ahora vengo saliendo
de una temporada en que he estado escribiendo mucho ensayo. Sin embargo, el ensayo en los juegos florales no tiene espacios, ¿no? La mayoría de juegos florales son cuento o poesía. La experiencia en los juegos florales ha sido muy gratificante, me ha permitido conocer autores del interior del país. Creo que está un poco centralizada la literatura en Guatemala, ¿verdad? En el hecho de que los autores más reconocidos o los que se les llaman del canon están en la ciudad, o son capitalinos o son del interior, pero que vinieron a vivir a la ciudad. Y a veces no nos acordamos de que hay grandes autores también en el interior del país que no han emigrado y se han quedado en sus municipios escribiendo. Y los Juegos Florales son un espacio que nos permite llegar a contacto con ellos, ¿verdad? Y realmente hay muy buenos escritores, muy buenos amigos ahí. La experiencia es muy interesante porque la visión de la literatura en cada uno de los municipios es diferente, ¿verdad? En algunas partes se les da mucha importancia a los escritores, en otras pues se va un poquito más por la reina de belleza que representan el certamen. Sin embargo, la experiencia en general es muy gratificante porque también nos permite sondear si nuestra obra está gustando o no. Al final creo que si nos radicamos solo en el centro, pues podemos gustarle a un sector, pero el fin del escritor es gustarle a la mayor cantidad de lectores posible, ¿verdad? Y en los juegos florales, algunos tienen la modalidad de que utilizan jurados de sus localidades, otros mandan a calificar a la capital, y entonces si uno obtiene un premio con los que mandaron a calificar a la capital, por ejemplo, Huehuetenango, o los que califican en sus municipios como Sololá, entonces ya va uno obteniendo un poco de noción de si lo que está haciendo uno es de gusto general o si todavía está muy focalizado. Realmente eso te da como un parámetro un poco más amplio de cómo está siendo como aceptada tu obra. Has tenido una amplia publicación, ya sea en antologías y en revistas. Cuéntanos un poco acerca de cómo es tu proceso creativo en la escritura, cómo es tu oficio de escritor. Bueno, qué bien que hacen la pregunta de los juegos florales enlazada con lo de las revistas. Yo creo que la literatura en Guatemala tiene muchas esferas y las esferas están divorciadas entre sí. Está la esfera de los juegos florales, de los que participan en juegos florales. Está la esfera de los que publican en revistas, la esfera de los que publican libros autopublicados, los libros por editoriales, y todos están como divorciados entre sí, ¿no? Por ejemplo, los que han tenido un poco más de suerte y han sido publicados, tratan de ningunear a los que ganan juegos florales, pero al final yo creo que debemos acabar con esa separación que hay entre las esferas y unirnos. Y a mí, en lo particular, los juegos florales, lejos de limitarme y encerrarme en esa esfera, como le ha pasado a otros autores, me ha ayudado a empezar a promoverme, tal vez porque a mí me tocó en los tiempos de las redes sociales, ¿verdad? Y pues por ahí llegó la primera oportunidad de ser publicado en revistas, que es lo primero que llega a mí, revistas digitales y revistas impresas, tanto de Guatemala como algunas del extranjero. Me dieron un espacio por haber ganado algunos certámenes, ¿verdad? Tal vez pensaban, bueno, puede ser que haya algo bueno, y llega a esa parte de las publicaciones de revistas, que la verdad también aportaron mucho para mí en poder difundir. A mí me ha sorprendido mucho que yo empecé a publicar el año pasado en revista Gaceta, que es dirigida por una escritora de acá de Antigua Guatemala, y el alcance que tiene esa revista creo que también es muy interesante, y creo que en combinación esas revistas con los juegos florales me ha ayudado a proyectarme. Mi proceso creativo, yo trato de ser un poco disciplinado, no tanto, creo que hay escritores que son muy, muy disciplinados, pero sí trato de apartar por lo menos, ahora es un poco menos, 3 horas al día para temas literarios. Antes podía apartar 4 o 5, pero leer y escribir un poco cada día. Creo que más que todo no soy del grupo que cree tanto en que está y llega la inspiración en un momento determinado, sino del que uno se tiene que sentar y sentado pues va a llegar, ¿verdad? Entonces mi proceso creativo es llegar, yo escribo en cafés, llegar a un café, sentarme,
empiezo leyendo, siempre empiezo leyendo y pues en lo que estoy leyendo me van surgiendo ideas también y llego ya un poco más contextualizado en el mundo literario cuando voy a escribir. Siempre divido el tiempo. Si tengo 2 horas, 1 hora es para leer, 1 hora es para escribir. Si tengo 4 horas, 2 horas para leer, 2 horas para escribir. Pero mi proceso creativo es tener un espacio diario para sentarme y pues sentado voy a empezar a escribir algo. Si me siento en mi caso a esperar en algún lugar a que me llegue la inspiración, yo no funciono tanto así. Sí funciona de que de repente voy manejando, por ejemplo, motocicleta y me llega una idea de un cuento, un poema, pero al final, hasta que llego al café y me siento y focalizo mi mente en la literatura, es que logro escribir los poemas y los cuentos que he escrito. No es mucho tiempo, pero al final creo que si uno tiene la disciplina de hacerlo todos los días, al pasar de los años se va a dar cuenta que ya ha escrito bastante. El año pasado obtuviste el primer lugar en el certamen de cuento que organiza la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española. Este premio se hace en conmemoración del Día Internacional del Libro, que la biblioteca eh, realizó una antología, el cual está disponible en biblioteca. Si ustedes quieren consultarla, siempre pueden abocarse con nosotros para consultar el material y poder leerla. Y obtuviste el primer lugar con el cuento Agonía, Testimonio de un árbol. Tal vez si nos quieres contar un poco acerca de este cuento. Bueno, en ese cuento creo que también, pues el argumento en general es la idea de un árbol que está en la parte más lejana de un bosque, lejana en comparación a donde vienen los taladores y van pues talando los árboles y él va sintiendo conforme las líneas de árboles van siendo taladas que poco a poco llega su momento hasta que lo talan y pues muere, ¿verdad? El cuento originalmente se llamaba Testimonio porque yo soy muy de la idea de que la literatura no debe ser declarada. Digamos que si es un árbol, si tú lees el cuento, en ningún momento se menciona que es un árbol, solo en el título. Y como el concurso tenía un tema específico que era La el medio preservación ambiente, del medio entonces dije ambiente. yo le voy a poner árbol, testimonio de un árbol como explicativo, pero en realidad el cuento originalmente se llamaba solo Testimonio, no, perdón, Agonía, se llamaba solo Agonía y no menciona en ningún momento que está hablando de un árbol, ¿verdad? También está narrado en primera persona. Y pues creo que lo que a mí más me satisface de ese cuento es que trato de utilizar la técnica del fluir de la conciencia. Por eso es que el cuento va y viene en los pensamientos del árbol, no tiene una secuencia lineal. Y al final pues trato de replicar lo que fantásticamente podría llegar a ser el pensamiento del árbol cuando va a ser talado, pero sin declarar abiertamente que es un árbol, pues con el título que tienen en la antología que fue publicada por el Centro de Formación, sí dice abiertamente que es un árbol, pero originalmente no lo decía y pues es como tratar la manera de buscar que el lector descubra qué es lo que se está hablando. Yo creo que la literatura al final debe Ser más activar, intuitiva. sí, activar los procesos cognitivos de las personas, porque si no activa esos procesos cognitivos, no los pone a pensar, a tratar de adivinar, de deducir qué es lo que está pasando, pues no sé si la literatura logra su función, ¿verdad? Porque una literatura muy ligera de solo leerla y ya entendí y no me pone a pensar, no me quiebra un poco la cabeza, no sé si logra al final su función. Entonces, eso es lo que puedo decir de ese cuento. Y siempre recordarles que este certamen va a estar disponible todos los años en biblioteca para quien quieran participar y siempre va a estar abierta para que cada uno pueda mandar su cuento y participar en este concurso. Publicaste Esquizofrenia, que es una obra teatral. Realmente la producción de obras teatrales en Guatemala es muy poca. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y si en algún momento piensas representar esta obra. Bueno, mi experiencia para escribir Esquizofrenia fue muy interesante. Yo pues he tenido 2 etiquetas que no me he podido quitar desde que empecé en la literatura y una es la parte métrica, la parte de la literatura métrica. Creo que muchos me identifican por esa parte, ¿verdad? Que escribe poesía métrica. La otra parte pues es Miguel Ángel Asturias, que siempre me he dedicado como a difundir su obra. Tampoco me ha interesado como quitarme esas etiquetas, creo que son 2 cosas que sí me caracterizan.
pero la literatura métrica siempre ha estado presente en mi poesía. Yo poesía escribo únicamente poesía métrica, con rima o sin rima. Puede ser que haga algunos movimientos para que la poesía no parezca métrica, pero siempre es métrica. Entonces, cuando decidí escribir una obra de teatro, dije yo voy a intentar hacer una obra de teatro métrica, porque si bien las obras teatrales en Guatemala son pocas, las obras teatrales en Guatemala y métricas, pues en este momento no creo que haya, ¿verdad? Decidí hacer Esquizofrenia con métrica y con rimas, una obra de teatro rimada, y la hice durante 15 días, me dediqué solo a la obra de teatro, fue lo que hice. Y pues la verdad sí fue un reto, porque no es lo mismo escribir poesía lírica en métrica que escribir una obra de teatro en métrica, porque no es lo mismo lo lírico que en este caso, dramático, ni siquiera que la poesía épica, porque sí había y sigo haciendo un poema épico donde los versos, aunque van rimados, van narrando, pero en el teatro vas diciendo un diálogo. Entonces fue un reto bastante interesante. Y en cuanto a presentarla como obra ya en escenario, pues por mi parte no creo. Es decir, creo que el dramaturgo y el maestro que monta las obras de teatro son dos cosas totalmente diferentes. Creo que eso sería de que alguien se interesara en ella, alguien que sepa de montaje de teatro, ¿verdad? Pero uno como escritor, aunque escriba obra de teatro, no garantiza que uno la pudiera montar. Si alguien se interesa, desde luego es bienvenido y yo me sentiría muy honrado de que la lleve a escena, pero que nace como una iniciativa mía, no, porque no es mi mundo la actuación. Son mundos totalmente diferentes. Es como creer que un poeta, por ser poeta, va a ser un buen declamador. Son mundos totalmente diferentes. Entonces, me gustaría verla algún día en escena, sí, pero eso tendría que venir de fuera, no sería por mi parte. Aprovechamos este espacio por si alguien desea como representarla, siempre se pueden abocar a Pablo. Y hablando de esquizofrenia, es la historia de Fernanda que padece de esta enfermedad mental, y tanto como José, que es su padre, y su hermana Elizabeth, luchan constantemente para tratar de ayudarla, pero llega un momento donde las limitaciones los alcanzan y deciden internarla en un centro psiquiátrico, a pesar de las advertencias que han recibido acerca de que los pacientes no reciben los cuidados adecuados. Al final, José, el padre, termina con un destino un poco desdichado. Cuéntanos por qué elegiste la esquizofrenia como tema principal de la obra, y si realmente esto es una crítica hacia cómo se manejan los centros de salud mental. Bueno, no quiero profundizar mucho en si es una crítica o no. Esquizofrenia lo que busca es presentar a través de una obra literaria algo que dentro de las ciencias ocultas es una alternativa o una explicación que muchas veces puede llegar a tener mucha lógica, que es que la esquizofrenia, más que un proceso, o mejor dicho, una enfermedad mental, es algo más, es una realidad que solo el que la vive puede darse cuenta que es real. Dentro de las ciencias ocultas no existe la esquizofrenia como tal, sino que lo que existe son personas, digamos, nosotros como seres humanos tenemos un campo magnético, según las ciencias ocultas, que nos protegen, como el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Y eso nos protege de que se metan en nosotros, por decir así, seres de otras dimensiones. Entonces como ellos explican en la esquizofrenia es que esos campos están rasgados, y a través de eso que está rasgado se pueden, por decir así, meter en la realidad de las personas seres de otras dimensiones, y por lo tanto lo que ellos miran, porque ellos tienen los campos abiertos, es real, los persigue, los asedia, y no es una ilusión como se cree desde la perspectiva de la ciencia. Al final, estos seres pues pueden o no materializarse según sea su intención, y si se materializan, pues podrían llegar a hacer daño a las personas, que es como pasa en la obra de teatro.
Entonces lo que yo busco con la obra de teatro, más que hacer una crítica a, a cómo se trata desde la ciencia, es también que estemos dispuestos a pensar que puede haber algo más en eso. Puede ser que no, pero puede ser que sí, como pasa dentro de la obra de teatro, ¿verdad? Que ella es golpeada donde no hay personas. Al final la ciencia no logra curar la esquizofrenia en la actualidad, pero tampoco está abierta a decir, bueno, tal vez estamos equivocados y sí hay algo más atrás de ella. Eso creo que es lo que busca la obra de teatro, como mientras no tengamos una última palabra en la ciencia todavía respecto a ese tema, pues estar abiertos a otras posibilidades que al final pueden ser reales. Creo que los que vivimos en el interior del país, hay muchas cosas que tal vez en el área urbana se pueden creer todavía como mitos, como leyendas ficticias, pero hay gente, cuando uno convive con gente del interior del país, narran las cosas como fueran reales y pues puede haber algo real atrás de eso al final de cuentas. Creo que esa es la intención de la obra de teatro, como decir, puede que no esté dada la última palabra. Muchas gracias, Pablo. Y retomando las dos etiquetas con las que te logran identificar, quiero retomar una de ellas, que es lo de la métrica. En 2017 ganaste el primer premio de soneto en Santa Lucía, Cochumalguapa. En 2023 publicas Sonetarios, 75 formas de escribir un soneto. Explícanos acerca de este estudio exhaustivo que haces del soneto y cómo lo rescatas en la actualidad. Bueno, yo creo que la poesía métrica está vilipendiada en la actualidad y creo que es porque no la han entendido bien. Inclusive ha habido personas, creo que yo las he oído a unas en este programa, las he visto en otros programas hablar de poesía métrica. Y lo primero que dicen es sí, que ya no estamos en el tiempo de Rubén Darío. Entonces, ¿están hablando de poesía métrica en ese momento o están hablando del modernismo? Porque son dos cosas totalmente diferentes. La poesía métrica fue barroca, estuvo en el romanticismo, estuvo en el modernismo, estuvo en el surrealismo. Es decir, las características del lenguaje no son las características de la métrica. Si nosotros vamos a decir, yo no escribo poesía métrica, por ejemplo, porque me voy a parecer a Rubén Darío, es porque estamos imitando a Rubén Darío. Creo que eso es lo que debemos comprender un poco en la poesía métrica, que no es que escribir poesía métrica no significa escribir como Rubén Darío, no significa escribir como Garcilaso, porque ellos escribieron según las formas en que se utilizaba el idioma en su momento, sino que significa utilizar la estructura, y la estructura está vacía, es decir, está la estructura y lo que nosotros vamos a ingresar en la estructura, pues es totalmente diferente a lo que puede ingresar alguien más. Es como que estuviéramos un molde, ¿verdad? No va a salir lo mismo si en el molde metemos concreto que si metemos gelatina, por ejemplo. Son dos cosas, y puede tener aparentemente la misma forma, pero son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que la poesía métrica en la actualidad se puede rescatar en la medida en que tengamos en cuenta que se puede escribir si somos fieles al idioma de nuestro tiempo, a las formas verbales de nuestro tiempo. Ya nadie dice agora, entonces, ¿por qué si voy a escribir poesía métrica voy a escribir agora, por ejemplo? En la actualidad ya no se habla tanto de la mitología griega en la poesía, o si es que ya no se habla. Entonces, ¿por qué a la hora de escribir poesía métrica voy a sentir la necesidad de hablar sobre los griegos, por ejemplo? Creo que en la medida que entendamos que la métrica solo es un esquema en el cual nosotros podemos hacer lo que queramos, que no es fuerza que hagamos lo que ya hicieron otros, se puede retomar en la actualidad. Y los espacios, pues poco a poco van surgiendo. Hay uno o dos escenarios que tienen un espacio exclusivo para poesía métrica, pero yo creo que no está caduca como quien, si lo que está caduca son las formas verbales que utilizaba Rubén Darío, que utilizaba Quevedo, Lorca, Góngora, todo ello sí, porque el idioma ha evolucionado, pero las formas como tal no. Sí, y tomando la segunda etiqueta con la que realmente te identifican, que es con Miguel Ángel Asturias,
planteas una obra que se llama El ocultismo como un método de crítica literaria y realizas varios análisis por medio del ocultismo de diferentes obras como Las mil y una noches, Frankenstein, pero también lo realizas con El señor presidente, Miguel Ángel Asturias. Explícanos brevemente cómo aplicas este método en la obra de Muy bien. Creo que en el espacio, acá no nos vamos a detener a platicar si el ocultismo es o no es real, ¿verdad? Pero lo que sí es una gran cantera para la literatura, tanto para escribir literatura como para analizar literatura. Lo que pasa es que el ocultismo está mal visto y nadie lee libros de ocultismo, y si no leemos libros de ocultismo, no vamos a poder identificar los elementos de ocultismo que hay en los libros. Por ejemplo, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un libro totalmente ocultista que cuando nosotros analizamos lo que pasa en la obra, encaja perfectamente con la teoría de los 7 cuerpos del ocultismo. Y ahí está. No es que uno se lo invente, sino que ahí está. Entonces, puede ser que sea real, puede ser que sea falso, eso no importa en la literatura. Lo que importa es que es una gran cantera para escribir. Borges escribía mucho con bases en el ocultismo. Por ejemplo, Las ruinas circulares, donde alguien crea a otra persona a través de un proceso mental, tiene sus bases en el ocultismo. Entendiendo por ocultismo para englobar todas las ciencias ocultas, ¿verdad? La teosofía, el espiritismo, el gnosticismo, pues yo trato de englobarlo todo en una sola palabra para no estar diciéndolas todas cada vez que hablo de. Pero hay mucho material ahí para escribir literatura y para encontrar elementos eh, curiosos en la literatura que ya ha sido escrita. Tal es el caso del señor presidente. Cuando nosotros leemos El señor presidente, hay algunos pasajes que son un poquito extraños, como el del titiritero, que es un poco extraño, y el de Tojil, ¿no? Cuando llega Miguel Cara de Ángel al despacho del señor presidente y tiene una visión de un baile prehispánico a través de una ventana. Y entonces es un baile, él está viendo un baile en la actualidad, está viendo un baile en el pasado. Pues lo que sí es que es un baile infernal, ¿verdad? Es un baile infernal, hay fuego. Y dentro de todas estas teorías esotéricas está la idea de que el héroe, antes de terminar su misión, baja al infierno. Todos los héroes han bajado al infierno. Cuando hablamos de la Odisea, Odiseo va al infierno. Cuando hablamos de la Eneida, Eneas va al infierno. Cuando hablamos del Quijote, cuando él baja, ahorita no me recuerdo muy bien si es la cueva Montesinos, eso representa el infierno. En el credo originalmente Jesús, se hablaba de que Jesús bajaba al infierno antes de resucitar. Entonces, primero, Cara de Ángel tiene un camino a Damasco. Él pasa de ser la mano derecha del señor presidente a, pues, ocultarle cosas como todos los demás, por gracia del amor. Entonces deja de ser su mano derecha y él en ese camino a Damasco empieza más bien a dar ciertos aportes para que caiga el señor presidente. Y la última prueba de él como en ese proceso de convertirse en héroe es bajar al infierno, que es cuando llega con el señor presidente, tiene la visión infernal de Tojil. Pero el problema con él es que cuando él surge, no surge como Jesús directamente al cielo, sino surge a otro infierno, que es cuando ya lo envían en una supuesta misión y al final lo terminan encarcelando. Creo que el señor presidente, de todas las obras que hay en el libro, es la que tiene menos elementos ocultistas, solo ese, pero como dice en el ensayo inicial, puede ser un análisis parcial o total. Por ejemplo, en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un análisis de la obra total. Toda la obra encaja. En el caso del señor presidente es un análisis parcial. Solo encaja ese capítulo. Y que es interesante ver esta nueva perspectiva acerca de la crítica literaria. Tomando una de tus últimas obras, La solidez de la imaginación, es una compilación de relatos y aquí podemos encontrar muchas influencias tanto de autores como latinoamericanos, occidentales. Tal es el caso como del cuento de La calle de Jerusalén, donde el personaje principal intenta escapar de su mortal destino, pero es imposible. Nos recuerda un poquito a la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Cuéntanos un poco acerca de las influencias que hay en esta obra. Yo creo que la principal influencia en esa obra vuelven a ser las ciencias ocultas. Es decir, hay, por ejemplo, la solidez de la imaginación, que es el que le da
nombre al libro, habla de otra vez la creación de una realidad a través de la mente, ¿verdad? Que el otro que se llama presentimiento habla de cómo los sueños pueden ser otra realidad. Entonces, esa creo que es la influencia principal. Y en la medida que nosotros reconocemos ciertos parecidos de algunos cuentos, tal vez con algo que ya hemos leído, no es que un autor me influencie directamente, sino tal vez a ese autor también lo influenciaron las ciencias ocultas. En el caso de Crónica de una muerte anunciada, que creo que es lo que tú identificaste un poco, es uno de los libros de García Márquez que yo nunca he leído. Ajá, yo nunca he leído Crónica de una muerte anunciada, he leído varios de él, pero ese precisamente no, me lo han recomendado, dicen que es muy bueno, pero no lo he leído. Entonces creo que esa es la principal influencia, y como, por ejemplo, los autores del boom como Cortázar tomaron mucho también del ocultismo, creo que por ahí se pueden ir conociendo o viendo ciertas influencias, pero más que sea influencia directa de Cortázar, viene que se ha bebido de la misma fuente, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por contarnos los múltiples detalles acerca de tu obra. Para finalizar, nos gustaría que leyeras alguno de los fragmentos de alguna de tus obras o algún soneto que nos quieras compartir. Bueno, quiero leer un pequeño relato que está en la solidez de la imaginación, que habla también sobre, creo que va un poco encaminado a lo que habla esquizofrenia, de que la ciencia es lo que tenemos en la actualidad que nos dice, o que lo que nos dice es verdad, pero que todavía no ha podido abarcar todo y no ha dado todas las verdades. Todo lo que nos dice la ciencia es verdad, eso está más que definido, tiene un método que lo prueba y lo comprueba. Sin embargo, hay cosas que todavía no ha explicado, y mientras esas cosas no las explique, creo que podemos, pues, ficcionar con ello, ¿verdad? Entonces eso se llama El centro y la orilla, que es sobre si el universo realmente es infinito o no lo es. El centro y la orilla. Si no está probado científicamente, no existe, dijo Abdul-Razak mientras rebotaba su mirada en las estrellas. Al Mustafa no le satisfizo ese argumento, que más parecía una evasión a su pregunta. Los científicos no conseguían aún darle respuesta a una de las interrogantes más frecuentes de la humanidad. ¿El universo es infinito? Partiendo de la premisa, si no está probado científicamente no existe, que como Abdul-Razak muchos materialistas enarbolan frente a lo que no logran comprender, el universo será hasta el final de los tiempos en el planeta Tierra algo infinito, porque el hombre nunca sabrá qué hay más allá del horizonte cosmológico. Es decir, la ciencia nunca podrá comprobar ese confín, por lo tanto no existe ni existirá. En ese mismo instante, en una región inverosímil del universo, alguien que no era Abdul-Razak, contemplando un muro indescriptible, inmenso e impenetrable, le decía a alguien que no era al-Mustafa, que científicamente es imposible el infinito, porque así como en el cielo de su planeta, que no era el planeta Tierra, de un lado se ve el muro que pone fin al universo, de seguro, al fondo de las estrellas que se ven del otro lado, había un muro igual, y que mientras la ciencia no lograra probar que fuera de esos límites existen otros universos, el infinito no existiría ni podría existir jamás. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros y acompañarnos en este segmento. Recordarles que las obras de Pablo van a estar disponibles en biblioteca. Pueden abocarse con nosotros en horario de lunes a viernes de 9 a 5 para consultar cada una de ellas. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. A ti muchas gracias, Cristina, y muchas gracias al Centro de Formación de la Cooperación Española. Muchas gracias.